Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Parada y Fonda. Episodio 16. Bienvenidos a Madrid Príncipe Pío, en sus mejores tiempos. Imagen de portada del año 1966. ¡Vamos, que nos vamos! Vimos en la imagen de portada una locomotora de la serie 274, una bañera, como se llamaban en aquella época, y también una locomotora Talgo de la serie 352. Y así era la estación de Príncipe Pío, o Estación del Norte, como se le empezó a llamar. Así era hace 100 años. Una estación inaugurada por la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España. En 1941 pasó a Renfe. Una de las estaciones más monumentales que tienen los ferrocarriles españoles. Aquí tenemos una de las fachadas principales, porque tiene varias esta estación. Una estación con mucha historia, que durante unas décadas tuvo vapor, pero fue de las primeras grandes estaciones en tener catenaria y electrificación. Hasta la llegada de Madrid-Chamartín, fue junto con la estación de Atocha la más importante de la capital de España. Aquí podemos ver una vista general del conjunto de vías. El 16 de julio de 1882 se inauguró la parte destinada a los viajeros, pero solo uno de los dos edificios previstos, paralelo a los andenes, y el frontal quedó abierto simplemente como unos jardines que salvaban el desnivel con la cuesta de San Vicente. Fue hacia la década de los años 20 cuando definitivamente se construyó totalmente el edificio. Aquí tenemos una vista también de hace un siglo. En este reportaje vamos a ver cómo era la construcción antigua y original antes de esa remodelación de la década de los años 20. Así era la estación del norte en sus orígenes, una estación de las más elegantes de España, diseñada por ingenieros franceses. De ahí que el puente cercano y bastante famoso de la red ferroviaria española lleve su nombre. Imagen de la década de los años 30, cuando la estación y el parque motor pertenecía a la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España. Las locomotoras de tipo montaña que tenía la Compañía del Norte destinadas aquí, a Madrid Príncipe Pío. Ya la Compañía del Norte se tomó muy en serio la electrificación del primer tramo de la línea imperial entre Madrid y Villalba, pero fue ya con la creación de Renfe en la década de los 40 cuando se completaron las electrificaciones hasta Segovia y hasta Ávila. Por desgracia, en la década de los años 30 y 40, cuando todavía se llamaba Estación del Norte, la estación sufrió daños en la Guerra Civil Española. Aquí lo podemos ver en esta imagen. Sin embargo, afortunadamente, la estación fue reconstruida y quedó bastante bien. Finalizada la Guerra Civil, ya en el año 1941, el régimen de Franco decide nacionalizar por completo todos los ferrocarriles de vía ancha en España, dando lugar a Renfe, a la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. Y así era la fantástica marquesina de la estación de Príncipe Pío, donde podemos ver a una locomotora de tipo montaña con una composición de coches de viajeros de madera.
Una estación que no le quedaba demasiado tiempo para recibir los primeros hilos e instalaciones de catenaria. Se pudo ver vapor del bueno, aunque no demasiado tiempo. Aquí vemos una imagen de una locomotora 4604 de la Compañía del Norte. Imagen de Madrid Príncipe Pío en la década de los años 30. La línea Madrid-Hendaya de la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España, en el tramo que une la capital de España con Ávila, se encuentra el Puerto de la Cañada y una zona montañosa muy dura, de las más difíciles de toda la red española. Eso ya llevó a la Compañía del Norte y luego a Renfe a electrificar todo el tramo y poner locomotoras eléctricas de gran potencia para poder sustituir a las locomotoras que mayoritariamente eran del tipo montaña, preparadas para estos puertos de montaña bastante difíciles. Fantástica imagen de la excepcional y formidable marquesina de la Estación del Norte. Sin lugar a dudas, una estación que merecía estar en la serie de Meijo Ferroviario Parada y Fonda, donde repasamos las grandes estaciones clásicas del ferrocarril español. Otra fantástica imagen de la década de los años 30, donde podemos ver a las locomotoras montaña con la matriculación de la Compañía del Norte, la serie 4600 de esta gran compañía, que en la década de los años 30 y con la Guerra Civil tuvo que quebrar para ser absorbida más adelante, nacionalizada mejor dicho, por la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. La Estación del Norte, luego de Príncipe Pío, no tuvo demasiado tiempo vapor y no fue muy diverso, pero donde sí que destacó, y lo veremos en las próximas imágenes, fue en las fantásticas locomotoras eléctricas y todo el material diésel que sí que tuvo una enorme diversidad. Príncipe Pío fue una de las primeras estaciones en ser electrificadas en toda España. Me refiero a grandes estaciones, de grandes ciudades y de grandes capitales. Una imagen de la salida de la estación de Príncipe Pío con un fantástico tren de viajeros, un rápido de la época. Hasta la década de los años 30, pues prácticamente todo era vapor. Con el tiempo, con las primeras electrificaciones, ya la cosa fue cambiando. El sistema de electrificación que empezó Norte y que luego continuó Renfe fue el sistema de 1500 voltios a corriente continua. Aquí vemos una unidad 433-068, fotografiada en Madrid Príncipe Pío en mayo de 1966. Material de 1500 voltios. El famoso depósito que tuvo esta estación, cuando se pasó a la electrificación de 3000 voltios, buena parte del material fue trasvasado a otros depósitos que todavía continuaban con esta electrificación. Otra imagen de una de estas unidades apodadas como pingüinos, donde se puede ver al lado de un andén lleno de viajeros. Imagen del 6 de julio de 1945. Desde estas vías salían los trenes a la zona de Pozuelo. Fantástico documento histórico. Los trenes de cercanías de la época, aunque muchos eran de tracción eléctrica, nada tenían que ver con los de ahora. Los servicios de cercanías en esos tiempos no tenían demasiados viajeros y su uso por parte de los viajeros era diferente a la actualidad, donde hoy en día los trenes de cercanías se utilizan sobre todo para el trabajo, para estudios y para quehaceres diarios. Y en imagen, Su Majestad, la serie 7500 de Renfe, una de las locomotoras más espectaculares de los ferrocarriles españoles. Fueron las locomotoras que inauguraron la electrificación entre Madrid, Ávila y Segovia, junto con las bañeras de la serie 7400.
Y aquí podemos ver un entrañable lugar para ciudadanos y también para los aficionados al ferrocarril español. El paso a nivel de la Florida, que durante mucho tiempo estuvo en la estación de Madrid Príncipe Pío, donde no solamente se veían ver salir y entrar los grandes trenes de viajeros y mercancías, también las numerosas maniobras que había en este punto. Los más mayores podrán recordar este fantástico punto. Después de los gigantes del vapor y también los gigantes de la tracción eléctrica, también hubo material diésel del bueno. Aquí podemos ver, en esta fantástica imagen, un TER de la serie 597 de Renfe compartiendo estación con una de las locomotoras cocodrilo eléctricas que funcionaron por aquí. Como podemos ver, el ambiente de la estación era excepcional. Imagen de la década de los años 60. Tradicionalmente, la estación del norte, luego Príncipe Pío, se centraba en los grandes expresos, trenes diurnos y de largo recorrido que unían Madrid con toda la zona norte de España, mientras que la estación de Atocha estaba pensada sobre todo para la zona sur de Andalucía y Levante, y la antigua estación de Delicias para la zona de Extremadura y zona oeste de España. También, por las inmediaciones de Príncipe Pío, se podían ver fabulosos trenes de mercancías, como este, locomotora 7511, dando tracción a un mercante de la época. Imagen del 28 de octubre de 1959. Las cocodrilo de la serie 7500 eran locomotoras universales. Estaban destinadas a los grandes expresos y largos trenes de viajeros y también a los pesados trenes de mercancías, para poder coronar el mítico puerto de La Cañada, cerca de Ávila. Locomotora 7501. Imagen del 20 de agosto de 1949. Una fantástica imagen de los primeros años de la electrificación, de la estación de Príncipe Pío y de los primeros kilómetros de la línea Imperial Madrid-Hendaya. Las cocodrilo de la serie 7500 fueron, sin lugar a dudas, las locomotoras emblemáticas de esta zona de la ciudad de Madrid. Otra imagen de una de estas locomotoras impresionantes de la serie 7500 de Renfe, al lado del paso a nivel de la Florida, donde los viandantes podían ver material del bueno. No solamente las grandes eléctricas fueron la serie 7500, también la única locomotora 7300 estuvo aquí, al igual que las bañeras de la serie 7400. Incluso las locomotoras 7100 durante algún tiempo operaron en esta zona. Nos vamos a una fantástica estampa de mayo de 1950. La locomotora 7508 dando tracción y a punto de salir con un fantástico tren rápido diurno de la época. Esta serie de locomotoras procedía de la Compañía del Norte, pero donde dieron el do de pecho fue en los primeros años de Renfe, desde 1941 hasta mediados de los años 50 aproximadamente. Durante bastante tiempo, la Estación del Norte fue la estación más elegante y más innovadora de Madrid. Aquí podemos ver, en esta fantástica imagen de la década de los 50, donde se une la innovación de la época. Los primeros trenes TAF, los primeros automotores con aire acondicionado, que eran prácticamente de lujo, y el no menos lujoso tren Talgo, uno de los primeros trenes de este tipo en circular por toda España. Aquí se juntaba lo más innovador de aquellos tiempos. Hablar de Príncipe Pío es hablar también de uno de los grandes depósitos de material eléctrico a 1500 voltios, y no podían faltar las míticas bañeras. Una de las primeras, por no decir la primera, locomotora eléctrica que tuvo Renfe.
Si bien las Cocodrilo procedían de la Compañía del Norte, esta serie, la 7400, se construyó íntegramente para Renfe. Imagen de la 7419 en Príncipe Pío en abril de 1966. Próximamente el Meijo ferroviario en la serie Depósitos y Talleres, el depósito de 1500 voltios de Príncipe Pío. También hubo visitas interesantes. Aquí vemos a la locomotora 7301 descansando en la estación madrileña. La serie 7300 fue formada por una única locomotora, la Leona, que se decía que consumía tanta electricidad que no había suficiente para satisfacerla. Si bien el parque eléctrico que había en Príncipe Pío era muy variado y bastante rico, las Cocodrilos de la serie 7500 eran mayoritariamente las que más tracción daban a los grandes trenes de viajeros. Aquí tenemos una fantástica imagen del año 1950. La denominación cocodrilo no tiene que ver con las bielas o con el sistema de viaje, sino con el sistema de rodaje y el tipo de forma que tiene la locomotora, sobre todo su longitud y los capots que tienen en cada testero, que le dan cierto aspecto de lagarto o de cocodrilo, de ahí el nombre. Y espacio para la antropología ferroviaria española. Aquí vemos un mozo de carga de aquella época, uno de los trabajadores que había en Renfe para llevar equipajes. Así eran los uniformes y así era cómo se realizaba el servicio, con humildes carritos para llevar las maletas de un lado para otro. Imagen de la década de los años 50. Detrás, una locomotora 275005 que acababa de llegar con una larga composición de viajeros. Tren de la serie 9500 de Renfe en los años 50, de los primeros TAF que empezaron a circular. Unos trenes que fueron muy innovadores en su tiempo, los primeros en tener aire acondicionado y tener un interiorismo fuera de lo común. Sin embargo, eran trenes que tenían poca potencia para subir los puertos. A veces estos trenes eran problemáticos en ocasiones. De ahí que muchos aficionados y la literatura especializada en ferrocarriles se habla de un TAF mito y de un TAF realidad. Unos trenes que fueron muy lujosos y muy innovadores, pero que quizás se quedaban un poco cortos de potencia. Automotor 9212 de Renfe, de la marca Gans, imagen de finales de los años 70, posiblemente un tren de trabajadores de Renfe, ya que estos automotores ya no realizaban servicios de viajeros por aquella época. La gran mayoría habían sido retirados de los servicios comerciales. Fantástica imagen. También la popular Estación del Norte se podían ver sorpresas como esta. Locomotora 10001, fotografiada en junio de 1967. Unas locomotoras bitensión del constructor Alstom, que fueron una especie de prototipos, fueron pocas unidades, pero no llegaron a construirse en una serie numerosa. Fue una prueba para poner una locomotora bitensión en los ferrocarriles españoles que con el tiempo, al final, acabaron siendo japonesas, la serie 279 y 289. Otra imagen con más detalle de las míticas Cocodrilo de la serie 7500 de Renfe. Imagen del año 1947, una foto que fue realizada por uno de los fabricantes, por Oerlikon. Esta debe de ser una de las imágenes de catálogo o para hacer un reportaje interno dentro de la empresa. Las 7500, las Cocodrilo, durante muchos años, llevaron la voz cantante en los trenes principales, pero también fueron apoyadas por las locomotoras bañeras de la serie 7400.
Aquí vemos precisamente una de estas fantásticas locomotoras, de los inicios de la electrificación a 1500 en Renfe. Locomotora 7424 de Renfe. Imagen saliendo de Príncipe Pío en octubre de 1959. Al igual que las Cocodrilo, las bañeras de la serie 7400 eran locomotoras universales y eran aptas también para trenes de mercancías. Al igual que las Cocodrilo, estas locomotoras finalizaban su servicio en Ávila, ya que esta localidad no estaba electrificada y tenía una reserva donde se hacían interesantísimos cambios de tracción, con locomotoras de vapor o también diésel. Las locomotoras 10.000, como la que hemos visto hace unos fotogramas, no dejó satisfecha a Renfe y optó por otro tipo de fabricante para las locomotoras bitensión de Renfe. Y finalmente la empresa se decidió por la serie 279 y 289. La electrificación de la zona de Castilla coincidió más o menos con la adquisición de estas locomotoras. Aquí vemos una 279001, el marzo de 1967. Todavía era serie 7900. Estas locomotoras ampliaron mucho el radio de acción. Y después de la gama de grises, nos vamos al color. Una estupenda imagen de una bañera donde podemos ver su esquema de pintura. Locomotora 7400 dando tracción al ómnibus semidirecto procedente de Salamanca, entrando en Madrid Príncipe Pío en el año 1969. Los trenes que venían de Salamanca hacían cambio de tracción en Ávila, donde normalmente el tren lo recogía o una bañera o una Cocodrilo de la serie 7500. En otras ocasiones también eran las bitensión japonesas, que ya estaban en funcionamiento. Y también se podían ver todavía la serie 10.000, que todavía realizaba algunos servicios. Estas locomotoras, que fueron pocas, de típico diseño francés, en los años 70 pasaron a denominarse serie 280, con la numeración UIC. Aunque no fueron unas locomotoras que triunfaran mucho, se las podía ver con buen aspecto en Príncipe Pío. Un paraíso para el material eléctrico a 1500 voltios o bitensión. Y a reina muerta, reina puesta. Después de las Alstom que no resultaron ser interesantes, Renfe apostó decididamente por la bitensión de la casa Mitsubishi, locomotora 279005 de Renfe, dando tracción a un expreso el 6 de mayo de 1970. El éxito de esta serie y de sus hermanas de la 289 hizo que Renfe luego apostara más adelante por la numerosísima tracción de las locomotoras 269 que se convirtieron en las reinas indiscutibles de la red electrificada española. Antes vimos que Príncipe Pío era una estación que tenía innovación. Y aquí volvemos a ver una de esas grandes innovaciones. Tren de la serie 443 de Renfe, el marzo de 1977. El mítico Platanito, que tantos seguidores tiene. Uno de los trenes más queridos y admirados de la historia de Renfe. Hemos pasado del blanco y negro al color y también hemos pasado de los 1500 voltios al material bitensión y decididamente a los 3000 de voltaje. Aquí vemos una de las míticas unidades 440 que a partir de los años 70 invadieron literalmente las vías de esta estación madrileña. Unidad 440-501, una de las unidades que llevaban equipos chopper, de tipo más bien experimental, porque no volvieron a construirse demasiadas unidades con este sistema. Imagen de octubre de 1987. Próximamente habrá más de Príncipe Pío, pero que sirvan estas imágenes de color y de 3000 voltios como una especie de continuación para un nuevo episodio que trate sobre esta fantástica estación. No podían faltar la serie 251 de Renfe, que durante unos años realizaba servicios de viajeros,
para unir Madrid y Gijón. Locomotoras de la serie 251, 004 y 005 en octubre de 1988. Les quedaba muy poco a estas locomotoras para finalizar los trenes de viajeros. Luego serían pasadas las 30 unidades exclusivamente a trenes de mercancías. Y última imagen del reportaje. Y después de las imágenes en blanco y negro que vimos de esta estación, finalizamos con una gran foto en color. Así era Príncipe Pío en la década de los 70 y los años 80. Habrá más, porque Príncipe Pío da para mucho. Además, podemos ver la fachada de ampliación que se realizó en la década de los años 20. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo vídeo.